Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Vamos a tratar, consejera, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, desde el diálogo, sin gritar, dando argumentos políticos, explicando por qué este grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del presupuesto. Ya le digo, sin gritar, con argumentos políticos y tratando, pues lógicamente, de establecer un debate político en torno a una ley, un proyecto de ley como el proyecto de ley de presupuesto. Mire, lo primero que queríamos trasladar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es que el Consejo de Gobierno está utilizando el proyecto de ley de presupuestos para 2018 más allá de las cifras globales o de las políticas prioritarias que el Consejo de Gobierno le propone al Parlamento. Y es que el Consejo de Gobierno de Andalucía está utilizando este proyecto de ley como una herramienta de estabilidad al Gobierno de España, como una herramienta de estabilidad a España también, y eso se hace en frente o en función de las inestabilidades que se están generando en Cataluña y también apostillo yo ahora, y de las inestabilidades que está generando, entiendo, aunque no sé si lo compartirá usted, la aplicación durísima de un 155 que ojalá y no llegue. Y, señorías, nosotros queremos exponer desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que la mejor manera de dar estabilidad a la población andaluza y española es superar la brecha social que se ha instalado en la sociedad española y andaluza. Señorías, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida decimos que no hay banderas lo suficientemente grandes para tapar la desigualdad social y unas prácticas corruptas que han saqueado las cuentas de este país. No hay bandera lo suficientemente grande como para tapar esa realidad. Así es que consideramos honestamente que la mejor manera de dar estabilidad es superar la brecha social, la sociedad dual, el desempleo, los bajos salarios, la precariedad laboral, la siniestralidad laboral en aumento, consejera, la pobreza estructural. No es cierto, por otra parte, señorías, que la pobreza tenga una correlación unívoca con el desempleo. Lo han mantenido la consejera en esta tribuna y lo han mantenido algunos de los consejeros en las comisiones de presentación de presupuestos. Y no es verdad. En Andalucía hay pobres con empleo. Luego, no hay una correlación unívoca entre estar en una situación de pobreza o de riesgo de pobreza y estar en una situación de desempleo, porque puede ocurrir que se esté en una situación de pobreza o de riesgo de pobreza aun teniendo un empleo. Porque en Andalucía, consejera, hay hombres y mujeres que trabajan 60 horas semanales por menos de 700 euros al mes y esas personas pueden estar en una situación de pobreza o de riesgo de pobreza. Pero decía que dar estabilidad a la sociedad andaluza y española pasa también por la superación de la violencia machista, la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres, la violencia laboral o la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres. Pasa por tener unos servicios públicos de calidad. En definitiva, señoría, pasa porque podamos materializar los derechos humanos en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en España. Y nosotros pensamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que Andalucía, a pesar de sus políticas, a pesar de los años de sus políticas que han descapitalizado, y ahora hablaré del 4 de diciembre, creemos que Andalucía tiene capacidad suficiente para poder hacerlo, es decir, que tenemos los recursos suficientes para que se pueda materializar en nuestra comunidad autónoma los derechos humanos, el pan, trabajo, techo y dignidad por el que claman en las calles los andaluces y las andaluzas. Y respecto a la crisis territorial, consejera y señoría, la propuesta de Izquierda Unida pasa por democracia, por libertad y por diálogo en el inmediato. Y en el inmediato, por una república federal, con un sistema fiscal justo y transparente, por una democracia participativa, derecho a decidirlo todo, por relaciones multilaterales y por la garantía de un mínimo común de derechos sociales y de servicios públicos.
Y es que, señorías, cualquiera puede decir que estamos ante el presupuesto de Susana y cierra España. Están ustedes utilizando como el presupuesto de la comunidad autónoma como una herramienta de estabilidad que ya le digo que no solamente cuestionamos, sino que proponemos alternativas políticas claras de qué significa para Izquierda Unida la estabilidad de España y la estabilidad de Andalucía. Y a vueltas con el 4 de diciembre del año 77, consejera. Andalucía construyó su autonomía no frente a Cataluña, Madrid o Euskadi, sino en favor de un proyecto propio que coincidía con los intereses y aspiraciones de las mayorías sociales del Estado. El federalismo andaluz ha estado ligado siempre a la emancipación social, al respeto a las identidades nacionales, a la alianza entre los pueblos y por eso ha sido y es de izquierda y solidario. Y eso no tiene nada que ver con los episodios de enfrentamiento que la presidenta de la Junta de Andalucía ha protagonizado, tratando de enfrentar al pueblo andaluz con el pueblo catalán. Andalucía no quiere privilegios, reivindica la justicia y promueve la cooperación y el apoyo mutuo. La movilización andaluza se produjo mientras se estaba redactando el texto constitucional y tuvo un impacto muy importante en la evolución y posterior proceso de transición en todo el Estado. Y hay dos cuestiones que yo quisiera aquí resaltar. Rompió un esquema asimétrico de Constitución obligando a meter el artículo 151 y abrió la posibilidad del federalismo. A Andalucía se sumaron el País Valenciano y Canarias. Y posteriormente, consejera, obligó a modificar la ley de referéndum y a contornear la propia Constitución para aprobar el Estatuto de Autonomía. Después vino, a raíz del año 82, los gobiernos del Partido Socialista que se han dedicado a vaciar de contenido el poder que el pueblo andaluz conquistó en las calles en el año 77 y en el referéndum del año 80. Y han puesto a Andalucía al servicio de un modelo extractivo del capitalismo. Y por eso Andalucía, consejera, sigue siendo una economía dependiente y periférica de los capitales, bien españoles, bien europeos o bien estadounidenses. Esa es la aportación que el pueblo andaluz hizo en el 4 de diciembre del año 77 y eso es lo que ustedes han hecho con ese poder que el pueblo andaluz conquistó, insisto, en las calles y en el referéndum. Entrando ya en el presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2018, las previsiones que se hacen desde la consejería están por debajo de las previsiones de 2016 y de 2017. Es decir, estamos en una desaceleración. O mejor dicho, seguimos instalados en una desaceleración, puesto que las previsiones de crecimiento para 2017 ya estaban por debajo de las previsiones del año 2016. ¿Y qué le llama la atención a este grupo parlamentario? Pues lo que le llama la atención es que las causas de ese proceso de desaceleración no lo encuentra el Gobierno en las políticas de austeridad, en las políticas de ajuste duro, en las políticas neoliberales que se han aplicado durante estos 10 años, con la honrosa excepción del Gobierno de la anterior legislatura. Señorías, ustedes comparten el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No cuestionan ni una sola de las medidas en el libro de presupuestos, no en una intervención más o menos política que pueda tener la consejera en este Parlamento, ninguna de las medidas que se han adoptado en estos 10 años. Y es que la señoría del Gobierno y los partidos que sustentan a este Gobierno asumen las políticas de austeridad y de estabilidad. Y asumir eso, señoría, supone aceptar no solo que no llegaremos nunca a los niveles de los países más avanzados, sino que renunciamos a los niveles anteriores a la crisis. Este es el efecto de la reforma del artículo 135 de la Constitución, una reforma que está siendo la herramienta para dinamitar de forma programada y controlada las bases sobre las que podría asentarse unas políticas de equidad, justicia y protección social. De este modo, consejera, se ha hecho frente a la crisis de beneficios, a la conocida como crisis económica, profundizando la acumulación y recuperación de los beneficios, profundizando la acumulación por explotación. Consejera, estamos ante un crecimiento frágil, antisocial, que depende de factores ajenos al Gobierno y que está amenazado por el riesgo sistémico que supone la posibilidad de una nueva recaída de la economía mundial, entre otras cosas, por los niveles de deuda privada y la debilidad de las finanzas familiares.
Veamos la Andalucía real frente a la agitación y propaganda del Gobierno andaluz el día que aprobó los presupuestos, 10 de octubre, o a la agitación y propaganda que los consejeros han trasladado en el conjunto de provincias de Andalucía cuando han informado sobre estos presupuestos. La Andalucía real la sitúa, entre otros, el informe de la Red Andaluza contra la Pobreza y dice que mientras las rentas altas han crecido un 8,6% en estos 10 años de crisis, hay en Andalucía, consejera, 2.600.000 personas que están en la pobreza. No es que estén en riesgo de pobreza. Un 32,3% de la población andaluza, un tercio, es pobre. Un 41,7% está en riesgo de pobreza y un 78,1% de la población, no llega a fin de mes. Y yo le pregunto, consejera, si esa es la realidad de Andalucía, si nos alejamos de los PowerPoint o de la infografía del Consejo de Gobierno y vamos a las organizaciones civiles, a la sociedad civil organizada que está trabajando en torno a la realidad que tiene Andalucía, ¿a qué población andaluza están ustedes beneficiando? ¿Qué población andaluza de esta que he descrito, después de 10 años de crisis, es capaz de ahorrar 1 millón de euros para dejar en herencia a sus familiares? ¿O es que el error de salto significa que las herencias de 1 millón de euros no paguen impuestos, a pesar de que tengan un patrimonio acumulado de otro 1 millón de euros? Consejera, eso no tiene nada que ver con una política fiscal justa ni progresiva, absolutamente nada que ver. Está apuntalando las reformas fiscales regresivas que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Dice la Consejería de Hacienda que prácticamente el 98% de las herencias de padre a hijo no tenía que pagar impuestos cuando el límite exento estaba en 175.000 euros. Con esta realidad social, consejera, ¿no les da nada, políticamente, humanamente, aprobar una reforma que hace que las herencias de 1 millón de euros no vayan a pagar impuestos? Y no nos diga, como nos dijo en la comisión, que Izquierda Unida se ha puesto de perfil. Porque hasta donde yo sé, que he leído bastante con esto, el grupo parlamentario de esta legislatura, pero todos los grupos parlamentarios del resto de legislatura, han presentado aquí propuestas de reforma fiscal de manera integral del sistema tributario andaluz. Integral, no agujereando el sistema fiscal. Y cada vez que han traído ustedes aquí alguna minoración, alguna rebaja fiscal, agujereando el sistema fiscal, todos los portavoces de Hacienda le han dicho a sus anteriores consejeras o consejeros de Hacienda que no estábamos de acuerdo y que la manera de abordar la reforma del sistema fiscal de Andalucía era desde la integralidad, desde un sistema fiscal justo y progresivo, haciendo más que pague quien más tiene y que pague menos quien menos tiene. Y eso es exactamente lo contrario a lo que ustedes han hecho con esta reforma y con la reforma del tramo autonómico del IRPF. Esta Andalucía real, de un 78,1% de la población que tiene dificultad para llegar a fin de mes, consejera, a esta Andalucía real le han escatimado 707 millones de euros en lo que llevamos la legislatura, incluyendo el impuesto, la rebaja del impuesto que grava la riqueza. 707 millones de euros, consejera, porque el hecho de que los ingresos suban, porque hay una previsión de crecimiento nominal y real del PIB, no deroga las reformas que se han hecho. Se puede recaudar más, pero se debería de recaudar mucho más en una comunidad autónoma con esa realidad de personas trabajadoras pobres porque no tienen un salario que les permite llegar a final de mes y con 2.600.000 personas en Andalucía que están, consejera, en situación de pobreza. Usted podrá maquillar las cifras como quiera, de una manera o de otra, pero esa es la Andalucía real que no forma parte, entiendo que de las deliberaciones del Consejo de Gobierno y que no forma parte de esa agitación y propaganda de la que hace gala este Gobierno. Se debería de recaudar más, por tanto, si la economía o el PIB sube y de forma más justa y más progresiva.
Ustedes han hecho reformas antisociales y reformas regresivas del sistema fiscal de Andalucía. Reformas, les decía, que van en la misma dirección que las hechas por el Gobierno de Rajoy. Así podemos ver en los ingresos del presupuesto cómo los ingresos indirectos, fruto de la subida de Mariano Rajoy de los impuestos indirectos, son más del doble de los impuestos directos. Y ustedes, con esta rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, apuntalan ese sistema injusto, antisocial y regresivo. Por cierto, consejera, que hablaba usted al principio, en la exposición primera, de cómo va a subir el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Yo lo que le pregunto es si se han preguntado a qué obedece ese aumento y qué consecuencias puede tener para la gentrificación, de nuevo, de las capitales de provincia de Andalucía. ¿Quién está detrás? ¿Qué fondos están detrás de ese aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos reglamentados? Vaya a ser que ustedes reflejen efectivamente un aumento o una previsión de aumento en ese impuesto, pero no analicen qué lo provoca y cuáles son las consecuencias sociales que puede provocar, cómo afecta eso a la vivienda o cómo afecta a la gentrificación de las ciudades de Andalucía. Ha dicho la consejera que hemos salido de la recesión económica. Consejera, cacarean ustedes una recuperación económica junto con el Partido Popular. Aquí también van de la mano en propuestas regresivas desde el punto de vista fiscal y también van de la mano en esa cacareada recuperación económica. Pero mire, la realidad de esa Andalucía real de la que le hablaba es que con un PIB nominal similar al del año 2008, el gasto no financiero es inferior en 1.773 millones de euros. Esos 707 millones de euros que hemos dejado de recaudar, porque ustedes así lo han querido, son casi la mitad de estos 1.673 millones de euros, menos que tenemos con respecto al año 2008, teniendo un PIB nominal similar. Desde el punto de vista económico, donde más se aprecia el ajuste es en las inversiones. La recesión económica podrá haberse ido, no tenemos recuperación económica, ya se lo digo yo, pero los ajustes y los recortes se han quedado y forman parte de la cicatriz de este presupuesto. Les decía que desde el punto de vista económico, donde más se aprecia el ajuste es en las inversiones. En el año 2008 teníamos 7.473 millones de euros en inversiones y ahora solamente son 3.709 millones de euros, casi la mitad que hace 10 años. Y verá, consejera, ya le prevengo, si el Consejo de Gobierno pretende, con la aprobación que hizo ayer de una oficina de análisis de los modelos de colaboración público-privada, superar esta bajada de inversión con ese mal llamado proceso de colaboración público-privada, ya le digo que tampoco va a recibir el aval del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y no porque tengamos una posición a priorística, no. Es porque sabemos, porque hemos gestionado esos modelos de concesión de obra pública, porque los paramos y porque hemos leído el informe de la Cámara de Cuentas que dice que los modelos de concesión de obra pública por el llamado modelo de financiación público-privada son o suponen un sobrecoste de las obras públicas de en torno a 4 veces más de lo que cuestan, supone una hipoteca para las arcas públicas de aquí a 30 años y, además, a beneficio de fundamentalmente fondos de inversión extranjeros. Así es que espero que esta puesta en marcha de la oficina, que no la entiendo de otra manera, porque si no, esfuerzos inútiles llevan a la melancolía, entiendo que se han puesto en marcha una oficina para informar los proyectos de colaboración público-privada, es porque piensan llevar o porque tienen encima de la mesa algún proyecto de colaboración público-privada. Y si no, consejera, pues no entiendo cómo ponen en marcha una oficina. En fin, ahora, si quiere, me responde. La propuesta de presupuesto para el 2018 en gastos no financieros muestra que el recorte se ha instalado y las previsiones para los próximos ejercicios así lo confirman. El gasto no financiero del año 2008 no se superará hasta el año 2020, consejera. Algunas cuestiones que ha planteado usted en la presentación de los presupuestos a primera hora de esta tarde. Hablaba usted del enorme aumento, del aumento que ha tenido
la educación, el aumento que tiene educación en estos presupuestos. Nosotros le decimos, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que el presupuesto en educación solo supone el 4,13% del Producto Interior Bruto de Andalucía, que para alcanzar el 5% del PIB, que es una propuesta que hemos traído aquí los grupos parlamentarios de Podemos y de Izquierda Unida con una proposición de ley, hacen falta 1.326 millones de euros. Y les recuerdo que han dejado de ingresar 707 millones de euros, porque aunque haya una subida de los ingresos, no se han derogado las reformas fiscales. En sanidad, estamos ante un crecimiento forzado que atiende a gastos ineludibles en gasto corriente, en bienes y servicios y para hacer frente a los compromisos en personal. Y, por otra parte, consejera, cuanto más presupuesto ha tenido la Consejería de Salud en los últimos años, más movilizaciones ha habido en la calle, porque el pueblo andaluz que se ha movilizado y se ha organizado ha visto y ha sentido en sus propias carnes cómo se ha deteriorado el sistema público de salud. Compromisos de personal, cumplimiento de sentencias, procesos de interinización, porque sabe usted que en el Servicio Andaluz de Salud había una concatenación de contratos temporales absolutamente insoportable. Por cierto, se lo ha dicho también el Grupo Parlamentario de Podemos, creo. A nosotros nos parece extraordinario que no haya ningún empleado público que vaya a cobrar menos de 1.000 euros. Pero, consejera, ¿qué ocurre con todas esas trabajadoras, fundamentalmente, que a través de contratas trabajan para la Administración pública y, por tanto, para el pueblo andaluz? ¿Qué condiciones de trabajo tienen? ¿Qué salarios tienen? ¿Cómo se respetan los derechos laborales? Porque hemos visto aquí a lo largo de la legislatura verdaderas barbaridades y ahí, de nuevo, otra vez, y aquí sí, el Gobierno del Partido Socialista, tengo que decirle que se ha puesto de perfil. ¿Qué pasa con esos trabajadores de los monitores escolares, de los servicios de mantenimiento y limpieza hospitalaria, de la lavandería, de las trabajadoras del 112, del 061, de Salud Responde? Aquí se han aprobado proposiciones no de ley que le planteaban a su Gobierno rescatar para lo público ese servicio. Proposiciones no de ley y acuerdos del Parlamento que no tienen su reflejo en el presupuesto, porque es que han renunciado ustedes a aumentar el peso del sector público andaluz. ¿Por qué no permiten que esos trabajadores y trabajadoras que trabajan para la Junta de Andalucía tengan unas condiciones laborales y unos salarios dignos para poder vivir? ¿Cuántos de esos trabajadores, consejera, forman parte de ese porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza y que trabajan para la Junta de Andalucía? ¿Por qué no cambian eso en los presupuestos? ¿Por qué no aprovechan esa recuperación o esa subida de la que ustedes hablan para efectivamente generar esa estabilidad y ese empleo con derechos en el entorno de la Administración pública de Andalucía? No hay ninguna apuesta, todo lo contrario. El sector público baja, pierde peso con respecto a este presupuesto. Y es que tenemos, consejera, ya una realidad dual. Hay empleados públicos que prestan sus servicios y hay trabajadores que están trabajando para sus contratas, con unas condiciones laborales que nada tienen que ver con las de los empleados públicos. Realidad dual que, por cierto, existe también en los servicios sociales comunitarios de los que hablaba usted hace un momento, al inicio de este debate. Por cierto, en eso que presumen del aumento del presupuesto en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Algunas cuestiones. La primera, ¿cuántos dependientes de grado 1 van a incorporar al sistema de ayuda a domicilio? Porque han cambiado el modelo de financiación para con los ayuntamientos y no incorporan a personas dependientes de grado 1. ¿Cuántas residencias, centros de día, centros para personas con demencia o con Alzheimer se van a abrir a lo largo de la próxima legislatura? ¿Cómo se va a materializar el plan de servicios sociales? Con el aumento de 140 millones de euros que tiene esa consejería, no da para materializar la Ley de Servicios Sociales o la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad. Respecto de la renta, ya se lo dijimos en la comisión, de la renta social, de la renta de inserción. Veremos cómo sale la norma, pero los datos que han ofrecido los consejeros en las distintas provincias dan menos familias o unidades familiares que se puedan acoger a ese programa que las solicitudes que hubo
el año pasado. Y si tenemos en cuenta que vamos a pasar de 6 meses a un año, pues, consejera, los números no los salen. Hablaba usted del emprendimiento. Nosotros les decimos que el Gobierno andaluz ha incumplido de manera reiterada la Ley de Autónomos, que la Ley de Emprendimiento o la obligación de emprender tiene un problema con respecto a lo que ustedes dicen de la economía andaluza. Dicen que el problema de la economía andaluza es el problema del tamaño de sus empresas, pero al mismo tiempo nos están diciendo que de cada andaluz hay que hacer un empresario. Consejera, ¿en qué quedamos? No es posible lo uno y lo contrario. Y, por cierto, los datos de ejecución que nos han suministrado las organizaciones de autónomos nos dicen que de 161 millones de euros que tenía presupuestado en el año 2017 el emprendimiento y la internacionalización, están sin comprometer en septiembre 111 millones de euros. El año 2016 tenía un presupuesto consolidado de 177 millones de euros. Dejaron sin gastar 70 millones de euros. En el año 2015, 155,7 millones de euros, sin gastar 75,8 millones de euros. No sé qué dirá de esto el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Ha hecho un repaso por las políticas de vivienda. Yo le trasladaría dos cuestiones. El Defensor del Pueblo andaluz acaba de abrir una queja de oficio porque están todavía sin resolver y sin pagar las ayudas al alquiler del año 2016. Consejera, ¿cuántos desahucios se han provocado porque haya familias que estaban esperando esa ayuda para poder pagar el alquiler y que todavía no la tienen? Y de las ayudas del año 2017, todavía no sabemos. Sobre la ley de tanteo y retracto que ha nombrado usted aquí, ya le digo que ojalá y se cambie en el proceso de trámite parlamentario, porque la ley que han traído aquí es de aplicación dentro de 4 años o de 3 años, cuando acabe la supuesta moratoria, entre comillas, de los desahucios que dice el Partido Popular que ha hecho y que todos sabemos que no es verdad. Bueno, pues han traído una ley con efectos retardados. Se va a aplicar dentro de 3 años. Si conseguimos cambiarla, esos 4 millones de euros que usted ha puesto en el presupuesto, desde luego serán insuficientes si conseguimos actualizar la política de vivienda y que efectivamente responda al derecho a la vivienda de los andaluces y de las andaluzas. Respecto del empleo, Andalucía tiene un 25,2% de desempleo, que sube al 27% en el caso de las mujeres y un 49% de desempleo en los jóvenes. El SAE solo incrementa 10 millones de euros. ¿Dónde está la orientación o la reorientación del empleo, de los instrumentos públicos del empleo que tiene esta comunidad autónoma? Y, por cierto, el Consejo Económico Social dice, consejera, que en el año 2016 no se ejecutaron las políticas de relaciones laborales, salud, seguridad laboral, habilitados para la inspección, cumplimiento de convenios colectivos, etcétera. No ejecutan esas partidas. Tienen una política de brazos caídos respecto a la explotación laboral o al pisoteo de los derechos laborales. Les trajimos aquí toda una serie de medidas para combatir la explotación y la precariedad laboral que se sufre en el sector del turismo, concretamente las camareras de piso. No han hecho absolutamente nada. Nos cambian la fuerza del poder andaluz conseguida el 4 de diciembre por algo que llaman marca Andalucía, y eso no tiene nada que ver con los derechos sociales o con la materialización de los derechos humanos. Respecto a la internacionalización de la economía andaluza, pues nosotros aquí también vamos a hablar de cuál es ese patrón de crecimiento. El plan de internacionalización supone mantener las estructuras en el interior de Andalucía, que han situado a esta comunidad autónoma como una economía dependiente del capital español, europeo y estadounidense. Está muy bien eso de exportar, pero creemos que hay que cambiar el patrón de crecimiento. Y es que, miren ustedes, las exportaciones de productos de tecnología avanzada están perdiendo peso. Tan importante es exportar, sí, consejera, como cambiar lo que se exporta. Renuncian en este presupuesto
a combatir en la agricultura el empleo precario y la explotación laboral. No hay una apuesta por las cooperativas agrícolas o no hay una apuesta clara por una ley integral de agricultura y de soberanía alimentaria. No compartimos que no suban la patrica y no compartimos cuáles son sus argumentos. No cumplen con el PACODE que usted ha nombrado aquí, del Plan de Empleo Industrial del año pasado, que anunciaron 200 millones de euros. Este año vuelven a poner, en este caso, 318 millones de euros, pero no han ejecutado absolutamente nada. Termino, consejera, ahora en el término de dúplica. A esta política se suma el castigo del